Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. En esta oportunidad les damos una cordial bienvenida a todos los hermanos y hermanas en la fe de nuestro Señor Jesucristo, y de la misma manera nuestra cordial bienvenida a todos los amigos y público en general que por la gracia de Dios cada día nos acompañan para poder estudiar la palabra de Dios. Estamos estudiando esta serie de estudios de justificación por la fe. En otras palabras, la salvación por medio de la justicia de Cristo. Salvación por medio de la vida de Cristo. Salvación por medio del nuevo nacimiento del Espíritu de Cristo. Entonces vamos a continuar estudiando por la gracia de Dios, porque es el último mensaje de misericordia para el mundo. Estamos en el estudio número 445 de esta serie de el plan de salvación por fe y gracia solamente en Cristo Jesús, sin obras del hombre en la vida profesa cristiana, podemos decir. Vamos a ir comprendiendo este asunto de la ley en el plan de salvación. Este mensaje, como venimos estudiando, ha sido presentado en un contexto amplio y claro y profundo en 1888. Dios envió este mensaje de salvación por medio de la justicia de Cristo en el Congreso de Minneapolis, que se realizó hace 133 años, donde estuvieron reunidos más de 90 delegados de todo el mundo del pueblo adventista. Dios quería honrar a la iglesia adventista en aquel entonces para que esta iglesia pueda despertar y recibir la justicia de Cristo, la vida de Cristo, para poder obedecer, cumplir perfectamente las leyes de Dios, y así, con el carácter de Cristo, salir al mundo para impartir esa buena noticia de que no solamente los adventistas debían ser los únicos bendecidos y privilegiados con ese mensaje y con la dádiva de la salvación, sino que también ahora el adventismo debía participar estas buenas nuevas a todo el mundo religioso primeramente, a todo el mundo cristiano, a todas las iglesias que existen en el mundo. Y en segundo lugar, ese mensaje debía llegar al mundo entero. Ese era el orden que Dios había dispuesto. El mensaje debía ser aceptado primero por los adventistas y recibir el beneficio de la salvación por fe y gracia, recibiendo no solamente el perdón, sino
recibiendo la gloria de Dios, el carácter de Cristo, por fe y gracia solamente, sin obras de la ley. Y ese mensaje debía impartirse al mundo religioso, a todas las iglesias. Y luego, a la final, ese mismo mensaje iba a llevarse al mundo. Pero la triste historia y noticia para muchos es que ese mensaje fue resistido, hubo oposición y a la final fue rechazado, y ese mensaje se ha mantenido lejos del mundo religioso y lejos del mundo en general hasta el día de hoy. Por eso, todos los acontecimientos finales se han postergado hasta nuestros días. El tiempo se ha extendido, se ha alargado. Como dice el apóstol Pedro, Dios no quiere que todos se pierdan, sino que todos tengan la oportunidad y vengan al arrepentimiento y a recibir la salvación por fe y gracia. Por eso Dios alargó el tiempo y a nosotros nos ha tocado vivir en este tiempo para poder nuevamente recuperar ese mensaje de salvación por medio de la justicia de Cristo. Ese mensaje ha quedado registrado y nosotros necesitamos investigar, necesitamos estudiar para poder recuperar esa mina abandonada de justificación por la fe por los adventistas en 1888, para que hoy los que desean realmente la salvación, los que quieren recibir una vida nueva para vivir sin ser vencidos con la tentación del pecado y para vivir una vida llena de las obras de Dios, así como Jesús dio el ejemplo, y para poder tener este mensaje de salvación con poder y llevarlo al mundo, esa es nuestra oportunidad hoy. Necesitamos concentrar nuestra atención, dedicar todo el tiempo posible, poner todos los recursos que el Señor nos ha dado para que este mensaje sea nuestro y luego podamos impartir al mundo. Porque si no aceptamos, no recibimos este mensaje, Cristo nuestra justicia, ¿cómo podríamos impartir al mundo? Una de las ilustraciones que la palabra de Dios utiliza sobre el plan de salvación, cómo recibir a Cristo, es el ejemplo o la ilustración del pan de cada día. Así como el pueblo de Israel dice, cada día recibió durante 40 años el maná, el pan de cada día. Hoy en día necesitamos recibir ese maná, ese pan de cada día. Y todos sabemos que cuando Jesús, hace 2000 años atrás, vino a este mundo, se presentó al mundo religioso de ese entonces. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. En San Mateo capítulo 4:1 dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Cristo es el maná, Cristo es el pan de vida. Entonces, ese milagro de la multiplicación de los panes fue visto en 1888 en el Congreso de Minneapolis. Allí los mensajeros celestiales, los ángeles de Dios poderosos, trajeron el pan de vida, Cristo nuestra justicia. Recibir a Cristo, comer a Cristo como el pan, hacer parte de nuestra vida, y no solamente recibir a Cristo por el nuevo nacimiento, que es el mayor milagro que Dios puede hacer, sino que al recibir el pan, ese pan debe multiplicarse. Así como Jesús, cuando estuvo con una muchedumbre hambrienta, podemos decir más de 15,000 o 20,000 personas hambrientas, porque eran, dice, 5,000, sin contar mujeres ni niños. Entonces Jesús alimentó a esa muchedumbre hambrienta, ¿con cuánto? Con 5 panes y 2 peces. Así el mensaje de justificación por la fe es el pan de vida. Es recibir a Cristo, aceptar a Cristo en verdad. Ese pan que es Cristo, ese pan debe multiplicarse. Si tu hermano, si tu hermana, amigo, joven, señorita, si yo también acepto ese pan, recibo ese pan, Cristo nuestra justicia, la vida de Cristo, el carácter de Cristo por medio de la muerte al yo y la renuncia a todo, y recibo el milagro del nuevo nacimiento, vestido el nuevo hombre con el manto de la justicia de Cristo. Entonces, el primer deber, la primera actividad del nuevo creyente en Cristo es salir al mundo a impartir ese pan, a llevar ese pan de gracia a Cristo, el verdadero pan. Entonces, el que ha recibido ese pan para repartirlo a todo el mundo, si no lo reparte, entonces eso indicaría que es un cristiano egoísta, que solo quiere para sí nomás el pan verdadero, no quiere impartir. O también podríamos compararlo. Sería como un profeso cristiano que ha recibido el pan para 5,000, 10,000, 20,000 personas que están en el mundo esperando de hambre del Evangelio, de las buenas nuevas de Cristo. Y si el verdadero cristiano que dice ser no está dispuesto a dejar su trabajo, su estudio, su vida de comodidad, sus negocios, su vida en la ciudad, si no está dispuesto a dejar y salir al mundo a impartir ese pan verdadero, entonces el pan, ¿qué acontecerá? El pan se hará mohoso, el pan se secará, el pan se malogrará y el pan se perderá. Por eso el pueblo adventista, que fue privilegiado con ese pan verdadero, Cristo nuestra justicia,
a la final, solamente en aferrarse tanto a la ley y a la Biblia y a los testimonios, quedó como con una vida espiritual tan seco, dice, como las colinas de Gilboa, sin Cristo, porque el pan se malogró, porque ellos rechazaron ese mensaje que debía iluminar el mundo con la gloria y el carácter de Cristo. Ellos rechazaron el agua, la lluvia, que refresca y da vida a los desiertos de Gilboa. Cristo es, si uno recibe a Cristo, Cristo es como una fuente que brota en el desierto para poder dar el agua viva a todo el mundo. Esta verdad Jesús lo ilustró cuando ofreció ese pan o esa agua viva que en el desierto brotaba de la roca, le ofreció a la mujer samaritana. Así Dios le ofreció al pueblo adventista, pero el pueblo adventista rechazó. Pero nosotros podemos ser como los samaritanos, que aceptaron a Cristo. Toda Samaria, dice, salió a ver a Cristo, el pan verdadero, la fuente viva, y aceptaron por ellos mismos a Cristo como el pan vivo, como la fuente viva, y ellos se convirtieron en una fuente para todo el mundo. Ellos se convirtieron en el distribuidor del pan vivo, los primeros mensajeros. Aún la mujer samaritana se olvidó de su afán diario de llevar el agua, se olvidó su cántaro. Más encantador era llevar el agua viva a Cristo Jesús. Más importante era llevar el pan vivo, la justicia verdadera, Cristo nuestra justicia, y dejó a un lado el afán diario del ser humano. Así es cuando este mensaje realmente se comprende y se acepta, el mundo quedará atrás. Los afanes de este mundo ya no primarán. El verdadero creyente, lleno del pan vivo, lleno del Espíritu de Dios, lleno del agua viva, se olvidará de los estudios de este mundo. La educación de este mundo ya no le llamará la atención. El verdadero cristiano ya no deseará las riquezas de este mundo. El verdadero Hijo de Dios ya no deseará ocuparse en las actividades de este mundo, porque están llenos de pecado. Odiará al pecado, amará la justicia. Ese es el mensaje que fue presentado en 1888 y hasta hoy está en pie, y necesitamos nosotros aceptar ese mensaje. Así como la mujer samaritana aceptó al Mesías, a Cristo, y su vida cambió. Así como los 11 discípulos aceptaron a Cristo y su vida cambió. Pero Judas, a pesar que deseaba aceptar,
pero a la final se perdió porque no quería entregar su vida. Así como María Magdalena, que tenía 7 demonios, aceptó a Cristo, la verdadera ley, y toda su vida lo dedicó a seguir a Jesús y a compartir con los discípulos el Evangelio de las buenas nuevas. Así como Nicodemo también, aunque al principio no entendió cómo era, qué cosa era nacer del Espíritu, pero cuando vio a Cristo crucificado, aceptó a Cristo, la verdadera ley, el verdadero amor, la verdadera justicia, la verdadera salvación, la verdadera obediencia en el nuevo pacto, y abandonó y dejó atrás su vida como maestro, dejó su trabajo, su actividad como componente del Sanedrín, como maestro de Israel dejó, y se unió a los discípulos, se entregó completamente a llevar las buenas nuevas, no solamente con su vida nueva en Cristo, sino entregó todos sus bienes, todo lo que tenía para salvar almas. Ese es el fruto de la justicia por la fe. Por eso, justificación por la fe invita a aceptar a la justicia de Cristo, que se manifestará en la obediencia perfecta y completa a los mandamientos de Dios. Ese mensaje es lo que la mensajera del Señor Elena White dejó registrado en 4 volúmenes, materiales de Elena White de 1888. Allí está toda la historia y todo el mensaje como ella presentó al pueblo adventista, lo cual nosotros estamos estudiando. Y no solamente lo dejó en esos 4 volúmenes, que tiene más o menos 1800 páginas, sino que dejó también en más de 100 libros que ella escribió, registró este mensaje con el nombre Los encantos incomparables de Cristo. Y los 2 mensajeros, el doctor Wagoner y el pastor Alonso T. Jones, dejaron los sermones registrados y más de 7 libros que escribieron con el contenido de este mensaje, que próximamente comenzaremos a estudiar. Así que necesitamos consagrar nuestras vidas, necesitamos clamar a Dios, pedir a Dios, ayunar, para que este mensaje de justificación por la fe realmente nos sea revelado por el Espíritu Santo, y por la gracia de Dios y por obra del Espíritu Santo podamos rendir nuestras vidas y entregar nuestras vidas completamente, lo que somos y todo lo que tenemos, para que realmente recibamos esa salvación completa por fe y gracia, como un regalo, como una dádiva, como un don, como el mayor milagro en nuestra vida, donde nuestra vida carnal, nuestra vida egoísta, nuestro carácter pecaminoso, nuestro carácter egoísta, de ira, colérico, pueda ser crucificado, pueda morir, pueda terminar, y nosotros podamos
comenzar a vivir en una nueva vida, con un nuevo carácter, con nueva mente, con nuevos propósitos, nuevos planes, nueva forma o método de obediencia a la ley por fe y gracia, y nueva forma de realizar las obras de Dios, que es el cumplimiento de la ley, y la nueva forma de predicar este evangelio con poder en el mundo, aún en tiempos más difíciles y prohibitivos. El verdadero cristiano seguirá predicando. Así que estos son los motivos que nos deben animar a perseverar en este estudio y a compartir este estudio, a llevar la noticia con todas las personas que nos encontremos cada día. A la final, cada uno de los que estamos participando de este estudio seremos los mensajeros de Dios al mundo, así como los 300 valientes que salieron con Gedeón y vencieron al enemigo. Así nosotros necesitamos salir a iluminar el mundo con las verdaderas teas, la luz de la justificación por la fe. Entonces ahora continuaremos estudiando. Una religión legal ha venido, dice, entre los adventistas. El adventismo hoy en día tiene una religión legal. Y la mensajera del Señor aplicó al pueblo adventista San Mateo capítulo 23. ¿Qué dice allí? Que el pueblo adventista, dice, se ha ocupado, dice, en cumplir la ley, y se ha ocupado en las ceremonias, en los ritos, en los programas de culto los sábados y los cultos matutinos vespertinos, y en solamente dar los diezmos estrictamente. Pero dice, han descuidado la fe de Jesús, han descuidado el amor, la misericordia, la justicia, lo cual era, dice, imprescindible, necesario, y sin dejar de hacer lo otro. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa, como dice San Mateo capítulo 23, dice, ay de vosotros, dice, escribas y fariseos hipócritas? Podríamos decir, ay de nosotros adventistas, hipócritas, porque diezmamos la menta, el anís, el comino, mas despreciamos lo más importante de la ley. ¿Cuál es lo más importante de la ley? Lo más importante de la ley es la justicia, porque la ley es una ley de justicia. Hay que hacer justicia al huérfano, a la viuda, al hambriento de este mensaje. Hay que tener misericordia del mundo, del prójimo, que está enfermo físicamente, está enfermo mentalmente y no tiene el Espíritu de Dios. Entonces, eso es lo más importante de la ley. ¿Y cómo debe ser comprendido eso? Vamos a seguir estudiando en el libro Materiales de Elena White de 1888.
La página 1226 es la compaginación en inglés para los que quieren comprobar. Dice así: una religión legal. Dice, una religión legal, dice, ha venido entre nosotros, o sea, los adventistas. La religión de muchos de entre nosotros será la religión del apóstata Israel. Una religión legal ha sido considerada la religión correcta en este tiempo, dice, entre los adventistas. Pero es un error. La reprensión de Cristo a los fariseos es aplicable a aquellos que perdieron del corazón su primer amor, es decir, el adventismo, a excepción de algunos fieles, así como entre el pueblo de Israel había 7,000 que no habían doblado sus rodillas a Baal. Así hoy en día, entre el adventismo que está desparramado en todo el mundo, también debe haber adventistas que no han perdido su primer amor. Pero el adventismo en general, dice, ha perdido el amor de Dios en el corazón, la ley de Dios en el corazón. Una religión fría y legal nunca puede conducir almas a Cristo. Una religión fría y legal solamente conduce almas a la iglesia, pero no conduce a Cristo, dice, porque es una religión sin amor y sin Cristo. No hay Cristo en el corazón, no hay amor en el corazón. Si habría Cristo en el corazón, es si Cristo a ese verdadero creyente lo llevaría al mundo, porque dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio, yo estaré con vosotros. Jesús nunca descansó, todos los días trabajó cuando estaba en esta tierra, y a los discípulos los llevó a trabajar todos los días. Así sería una religión con Cristo en el corazón. Y el amor, dice, constriñe. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 5, 14 al 17, el amor me constriñe, dice, para poder llevar el Evangelio al mundo. Pero como no hay amor en el corazón, y en lugar de ese amor en el corazón, el adventismo, ¿qué tiene? El amor egoísta, el amor al yo, el ego. El amor egoísta está programado para llevar al ser humano al mundo, a buscarse la vida, a buscarse el trabajo, a buscarse educación, a buscar alimentación en el mundo, a buscar comodidad en el mundo. Porque piensa que la educación, la riqueza, el trabajo lo va a salvar de la crisis al cual el mundo está ingresando, de la angustia al cual el mundo está ingresando. Son principios de dolores al cual el mundo está ingresando, y piensa que las cosas del mundo lo van a salvar. Ese es el amor egoísta. Pero el amor verdadero entrega su vida al servicio de Cristo y trabaja para Cristo, vive para Cristo y es guiado por Cristo y trabaja con la gracia de Cristo y con el carácter de Cristo. Es totalmente diferente. Cuando los ayunos y las oraciones son practicados en un espíritu de justificación propia, son abominables para Dios.
la asamblea solemne para el culto, la secuencia de ceremonias religiosas, la humillación externa, el sacrificio impuesto, proclaman al mundo el testimonio que el hacedor de estas cosas se considera justo, pero tales cosas llaman la atención para el observador de deberes rigurosos, diciendo: este hombre tiene derecho al cielo, pero es todo un engaño. El mundo religioso, así como el mundo adventista, podemos decir, por guardar el sábado, por hacer los cultos, las ceremonias, por hacer el evangelismo, piensan que tienen derecho al cielo y piensan que eso los considera como justos, pero su carácter sigue siendo el mismo. Y ellos dicen: el cristiano no puede ser perfecto. El cristiano no puede vivir, dice, sin trabajar en el mundo, sin servir al mundo. Pero todo eso es un engaño, dice. Las obras no van a comprar para nosotros una entrada al cielo. Todas las obras de la ley, dice, que practican, no han de comprar la entrada al cielo, porque son obras de la ley, obras externas, porque el corazón sigue siendo egoísta, el corazón sigue siendo de ira. Por eso, ese religioso, esa forma de religión, cuando se le habla de un mensaje más santo, más elevado, más puro, más recto, se ofenden. Así como en 1888, cuando la sierva del Señor, Elena White, estaba predicando más de 20 veces, cuando los mensajeros del Señor, el doctor Wagoner y el pastor Alonso T. Jones, estaban predicando, se molestaron, se enojaron, estaban de ira, criticaron, maltrataron, hablaron mal del mensaje de los mensajeros. Ira en el corazón, pero cumplidores de la ley. Dice, eso no compra la salvación, la entrada al cielo. La única gran ofrenda hecha es amplia para todos los que creen. El amor de Cristo animará al creyente con una nueva vida. Recibir el amor de Dios en el nuevo nacimiento. Esa es la única gran dádiva, ofrenda que Dios ha dispuesto. Cristo vivió una vida perfecta, sin pecado, y murió venciendo al pecado, al enemigo, para proveer, para disponer una salvación por medio del nuevo nacimiento con el amor de Cristo. Así como dice Romanos capítulo 6, 1 al 10, el hombre viejo, el hombre natural, carnal, dice, enemigo de Dios, debe morir y ser enterrado, dice, en las aguas del bautismo, para que de las aguas del bautismo pueda levantarse con vida nueva. Con esa vida de Cristo, lleno del amor de Dios. Eso es lo que vale, dice. Ahora el verdadero cristiano cumplirá la ley del amor, cumplirá la ley de justicia, porque tiene a Cristo nuestra justicia en el corazón. Y sigue diciendo,
aquel que bebe del agua de la fuente de vida será lleno con el vino nuevo del reino de gracia. Así que el cristiano verdadero que acepta a Cristo, desechando su vida, renunciando a su vida, como dice el libro de San Lucas, capítulo 14, el verso 33. Si no renuncia, dice, a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo, dice, no puede ser mi hijo, no puede ser, dice, cristiano. Pero el verdadero cristiano dice que de su corazón brotará una fuente de vida eterna, lleno del nuevo vino, lleno del amor de Dios. La fe en Cristo será el medio por la cual el Espíritu y motivo correcto impulsarán al creyente, y toda la bondad y mentalidad ligada a los cielos procederá de aquel que mira para Jesús, autor y consumador de su fe. Mirad para Dios, dice, no miréis para los hombres. El verdadero cristiano mira a Cristo, mira a Dios, porque Cristo mora en él. Pero cuando Cristo no mora en el corazón, entonces el profeso cristiano adventista mira a los demás, critica a los demás, juzga a los demás, se compara con los demás. Eso es lo que estaba aconteciendo en 1888 durante el Congreso. Por eso rechazaron a Cristo. Hoy también eso mismo está aconteciendo. Dios es vuestro Padre Celestial, que está dispuesto a soportar pacientemente vuestras debilidades y perdonándolas y curándolas. Dios tiene la medicina, Cristo tiene la medicina para curar la enfermedad del pecado. Y la medicina es Cristo, nuestra justicia. El que acepta a Cristo, se apropia de Cristo, de su carácter, de su vida, ahora ya está curado de la enfermedad del pecado. Ahora ya no vivirá pecando ni en pecado. Odiará al pecado, pero amará al pecador. Vivirá una vida sin caer en el pecado, como Cristo. No porque su vida carnal ha cambiado, no. Su vida carnal sigue siendo pecaminoso, sino que ha renunciado a la vida carnal, al yo. Está como crucificado en la cruz, como dice Pablo. Ya no vivo yo, dice. Mi vida está como en la cruz. La gracia y el Espíritu Santo lo ha subyugado al hombre carnal para que no siga pecando. Ahora vive en vida espiritual. Esta es la vida eterna, dice, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Jesucristo es la ley verdadera. El adventismo no ha comprendido, por eso rechazó en 1888, no ha comprendido que Cristo es la ley verdadera, que Cristo es el amor verdadero, que Cristo es el verdadero templo, el verdadero santuario, que Cristo es el verdadero reposo, el verdadero sábado. Pero el adventismo se quedó con el sábado, pero sin el verdadero sábado que es Cristo. El adventismo se quedó con la ley de los 10 mandamientos, con la copia, y rechazó a Cristo en la verdadera ley, la ley real, el verdadero amor. Sigamos leyendo. Al contemplar a Cristo, os transformaréis a punto de hasta odiar a vuestro antiguo orgullo, vuestra antigua vanidad y autoestima,
vuestra justicia propia e incredulidad. El que acepta a Cristo y tiene vida nueva, ahora todos los días contemplará a Cristo, andará con Cristo, vivirá con Cristo, seguirá a Cristo. Entonces, odiará su antiguo orgullo religioso y odiará su antigua vanidad. ¿Qué es vanidad? Todo este mundo es vanidad. Salomón, ¿qué dijo? Salomón dijo, yo he tocado, dice, o yo he logrado tener todo este mundo, dice, en mis manos. He obtenido todo este mundo, dice. He logrado tener todo este mundo. He tenido músicos, oro, dinero, dice, fama. He tenido, dice, animales, casas, bienes. Todo lo que el ojo humano pueda desear, he logrado, dice, juntar, tener, dice, en mi palacio. Aún hasta mujeres, dice, todo, dice. Músicos, dice, todo, dice. Nada me ha faltado de las cosas de este mundo, dice. Pero todo eso ha sido aflicción, dice, de espíritu de vida. A la final todo es vanidad, dice. Así que entonces, el que tiene a Cristo, si usted, hermano, aceptó este mensaje de Cristo nuestra justicia, tiene el carácter de Cristo, la vida de Cristo, entonces usted va a odiar la antigua vanidad. Va a odiar a su trabajo, a su estudio, a su negocio, a su vida en la ciudad, a la educación de este mundo. Va a odiar y va a amar la educación verdadera, la verdadera ciencia de la educación en el campo, el ABC. Va a amar las riquezas del cielo, el oro afinado en fuego. Y va a odiar su autoestima. ¿Qué es la autoestima? Es la psicología, la educación del mundo. La psicología de este mundo, que es la base de la educación del mundo, ¿qué dice? Tú tienes muchas cosas buenas, dice. Desecha las cosas malas y las cosas buenas de tu vida carnal, de tu ego, de tu yo, dice, recupera, dice, rescata. Tú puedes, dice, tú puedes aprender, tú puedes mejorar, tú puedes tener éxito, tú puedes cumplir la ley, dice, tú puedes ser buen religioso, tú puedes hacer todo, dice, autoestima. Lo levanta al ego, al yo. Pero el plan de salvación en el nuevo pacto dice, el yo tiene que morir. Tú no puedes, tú eres malo, tu justicia es como trapo de inmundicia. No hay ni uno justo en este mundo. Tú nunca vas a poder ser santo, religioso. La santidad es por medio de Cristo. La obediencia es por medio del amor. La perfección es por medio del nuevo nacimiento con el carácter de Cristo. El éxito es permaneciendo en Cristo, dice. Todo puedes hacer en este mundo, nada será imposible. Pero Cristo dice, sin mí nada podéis hacer. Jehová es mi pastor, nada me faltará, dice. Es totalmente contrario a la autoestima, a la psicología, a la educación del mundo. Y también dice, odiará vuestra justicia propia y la incredulidad. El cristiano verdadero ya no es incrédulo. Cree, se aferra, entrega su vida a Cristo y vive por fe. Por eso dice, el justo vivirá por la fe. Sigamos leyendo. Lanzaréis esos pecados como un
fardo o carga sin valor. Así que el corazón pecaminoso es la mayor carga que hay que desecharlo, lanzarlo. Por eso cuando uno acepta a Cristo, esa carga cae sin valor. ¿Y qué más? La carga de Dios no es lo único, la carga de la vida, los afanes de este mundo, las riquezas de esta vida son las cargas también que desecharás, dice, cuando aceptas a Cristo. El joven rico no quería desechar las cargas de este mundo, las riquezas, los afanes, cuidar los bienes, cuidar el negocio, cuidar todo lo que uno tiene. Y ahora dice, caminará humilde, mansamente, con confianza delante de Dios. Y practicaréis, dice, el amor, la paciencia, la gentileza, la bondad, la misericordia y toda la gracia que habita en el Hijo de Dios. Esa es la vida de Dios. Podríamos decir, esa es la verdadera psicología. La otra psicología es engaño. Porque en el mundo el psicólogo le dice, tú puedes, pero a la final siempre va a fracasar. Pero con Cristo no hay fracaso. Finalmente encontraréis un lugar entre los santificados y los santos. El verdadero cristiano vive una vida santificada y vive como un santo, hijo de Dios, permaneciendo en Cristo. Pero esto no es ser santos en carne humana, no. No es santidad de la carne humana, sino es santidad en vida espiritual. El hombre carnal nunca va a ser santo. El yo nunca va a llegar a ser santo. Si no, debe morir. Está condenado a la muerte. Ahora veamos en la página 1274, Materiales de Elena White, dice así: siendo tan particular cuanto a tener diezmos de la menta, del anís y del comino, mientras negligencia las cuestiones más importantes de la ley. ¿Cuáles son? Estas deben ser hechas: manifestar el amor de Jesús en aliviar al necesitado, al angustiado, al sufriente. Así que el mundo está lleno de enfermos físicos, angustiados, que están sufriendo. ¿Qué necesitan esos enfermos físicos? Necesitan a Cristo, el verdadero remedio, a Cristo que puede cambiar sus vidas, a Cristo que les puede poner el amor verdadero. Que seas, dice, impreso en la mente que la misericordia y el amor de Dios deben ser expresados a sus hijos. El amor y la misericordia que es Cristo en el corazón debe ser expresado, manifestado al mundo. Pero ¿qué dice? Pero muchos, dice, están presentando el mismo espíritu de Coré, Datán y Abirán, dijo la sierva del Señor en 1888. Y de los judíos en los días de Cristo. Así que el pueblo adventista llegó a ser como Coré, Datán y Abirán, y como los judíos en los días de Cristo. Las advertencias vinieron de Dios repetidas veces para esos hombres, pero ellos las descartaron y se aventuraron por el mismo camino de Coré, Datán y Abirán y los judíos. ¿Cuál era el problema de Coré, Datán y Abirán? Ellos decían, no solamente Moisés, dice, y Aarón son santos,
nosotros también somos santos, dijeron. Y todo el pueblo de Israel es santo, dijeron. Pero sus corazones, ¿cómo eran? Sus corazones estaban de rencor, de cólera, de odio, descontento contra su prójimo Moisés y Aarón. Entonces el corazón indica de qué espíritu somos. Si tenemos un corazón de amor, un corazón compasivo, misericordioso, un corazón alegre, contento, feliz, bienaventurado, un corazón de paz. Mucha paz tienen los que aman tu ley, dice. Si así es nuestro corazón, entonces no seremos como Coré, Datán y Avirán. ¿Y cómo eran los judíos? Los judíos, pues, eran como los fariseos. El fariseo, dice, fue al templo a cumplir la ceremonia, el culto, el programa, como los adventistas hoy en día. ¿Y qué decía el fariseo? Señor, yo ayuno 2 veces a la semana. Señor, yo pago mis diezmos para que los pastores prediquen. Señor, yo hago los cultos. Señor, yo reparto volantes. Yo invito a mucha gente para las campañas evangelísticas. Pero, ¿qué decía en su corazón? Yo no soy como el publicano, decía, despreciaba al publicano, que también estaba en el templo. Todo adventista, todo profeso cristiano que desprecia a los demás. ¿Y cómo se muestra el desprecio? El desprecio se muestra así como los samaritanos hacia los judíos y los judíos hacia los samaritanos. Entre los judíos y los samaritanos ni siquiera se saludaban. No querían ni juntarse, ni estudiar juntos, ni hacer culto juntos, ni comer juntos. No querían compartir la vida juntos. Así hoy, el mundo religioso, especialmente el adventismo, no quiere compartir este mensaje con las demás religiones ni con el mundo. Su interés está centrado en los estudios, en las profesiones, en los trabajos, en las actividades de este mundo. Hasta el pobre está centrado su tiempo y su actividad en sus oficios y en la agricultura, en el campo de los campesinos. Dice, no hay tiempo para llevar este mensaje al prójimo. Entonces, no hay amor al prójimo. Eso es lo que está aconteciendo hoy en día. Así como el levita, el sacerdote, que pasó en el camino por un viajero que había sido asaltado y caído herido, pasaron de largo el levita, el sacerdote. Así hoy en día los religiosos no quieren entrar en la escuela de Cristo, no quieren dejarse llevar por el Espíritu Santo al campo, a los puestos de avanzada, para aprender la obra médico-misionera enseñado por el médico de los médicos, y no quieren ir al mundo a auxiliar a los enfermos, ni trabajar en la obra médico-misionera, igual que los sacerdotes y los levitas del tiempo de los judíos. Pero había un samaritano sincero, fiel. Se compadeció y cumplió la ley, amor al prójimo. Eso es lo que hoy en día se necesita. Y para tener ese amor al prójimo, necesitamos a Cristo en el corazón, el amor en el corazón, la ley de amor escrito en el corazón. Por eso, Jesús, ¿qué dijo? Lo más importante de la ley, el juicio, la misericordia, la fe, eso es lo que necesita el verdadero cristiano. Estas denuncias son dadas, dice,
como una advertencia a todos los que exteriormente parecen justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. El corazón está lleno de ira, descontento, odio contra el prójimo. No quieren compartir este evangelio. Estas terribles previsiones aún no fueron llevadas a cabo plenamente, pero si Dios perdona sus vidas y ellos nutren el mismo espíritu que marcó su curso de acción antes y después de la reunión de Minneapolis, llenarán hasta la plenitud las acciones de aquellos que Cristo condenó cuando estuvo en la tierra. ¿A quienes condenó? A los judíos, fariseos, hipócritas, les dijo, sepulcros blanqueados, generación de víboras, serpientes. Así como la serpiente espera en el camino dispuesto para herir, para maltratar, la serpiente nunca se compadece. No hay amor en la serpiente, no hay misericordia, no hay Cristo. Así están ustedes, dijo. Ese espíritu empezó en Minneapolis, dice. Y si ustedes, a pesar que Dios dice tiene misericordia, les perdona, les hace llegar este mensaje y ustedes, dice, continúan con ese espíritu, Dios no puede hacer nada por ustedes. Así como Jesús lloró sobre Jerusalén y no pudo salvar a Jerusalén en el año 70. Los peligros de los últimos días están sobre nosotros. Satanás toma el control de toda mente que no está decididamente bajo el control del Espíritu de Dios. Entonces, dice, algunos han cultivado el odio contra los hombres que Dios designó llevar un mensaje especial al mundo. Comenzaron este trabajo satánico en Minneapolis. Después, cuando vieron y sintieron la demostración del Espíritu Santo, testimoniando el mensaje que era de Dios, lo odiaron más aún porque era un testimonio contra ellos. No humillaron sus corazones para arrepentirse, para dar la gloria a Dios y vindicar el derecho de Dios. Prosiguieron en su propio espíritu, llenos de envidia, celos y maldad, como lo hicieron los judíos. Así que entonces, estamos advertidos, así como los adventistas fueron advertidos en 1888 y hicieron caso omiso a las advertencias. Se rebelaron contra Dios, pero no se rebelaron contra la iglesia. Esa es la diferencia. Apostataron de Cristo, pero no apostataron de la iglesia. Continúan en la iglesia, así como los judíos. Los judíos continuaron realizando sus ceremonias hasta el año 70. Pero después del año 70, todo desapareció, esas ceremonias. Así hoy en día, las ceremonias pronto desaparecerán. El reunirse en sábado, el hacer los cultos, unidos los hermanos en amor, pronto desaparecerá. Satanás ha inventado el Internet, el Zoom y muchos otros programas para hacer los cultos separados unos de otros. Satanás inventó esa ciencia moderna para guardar el sábado por Zoom. Ese es el mayor engaño que está preparado. Necesitamos ser liberados completamente solo por medio de Cristo. Gracias por vuestra atención. Gracias a Dios. Será hasta el día de mañana. Amén. Así sea.